Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les saludo en este día 30 de agosto compartiendo con gran alegría el pan de la palabra. El día de hoy, en el Evangelio podemos observar cómo la presencia de Jesús no es del todo agradable y genera disgusto e inconformidad, y cómo la gente pasa muy rápido de la admiración al desprecio, al grado de querer atentar contra su vida. Pero ¿qué es lo que molesta a los oyentes?
Creo que resulta muy difícil para el hombre aceptar a un Dios que no actúa como queremos, conforme a la imagen que tenemos en nuestra mente de Él, que muchas veces es parecida a la del genio de la lámpara maravillosa, que haga inmediatamente lo que le pedimos. Nuestro Dios es muy distinto a la imagen que hemos creado en los superhéroes, donde hemos puesto todo aquello que nos gustaría ver reflejado en un ser superior. Dios no ha sido creado por el hombre, como piensan los ateos. Por el contrario, Dios es el creador del universo, en donde estamos incluidos los seres humanos, y nos ha creado a su imagen y semejanza. Hoy, el Señor, por su propia palabra, al leer un texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y concluye diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esta es la descripción que debemos entender de Jesús nuestro Señor. Y el mismo Padre, Dios, en la transfiguración, afirma: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Hemos de oírle pues y hacer lo que nos manda, porque lo que Él nos dice es lo correcto. Por ello es tan importante sacudir de nuestra mente toda aquella imagen que hemos creado de Dios, imágenes falsas, y luchar por poco a poco descubrir la verdadera imagen de Dios. Puede resultar que solamente estamos dispuestos a aceptar los prodigios de Dios siempre y cuando sean explicados según nuestra lógica, nuestras ideas, pensamientos o convicciones. Nos cuesta aceptar al Dios que se va revelando por sí mismo. Los judíos y fariseos lo rechazaban, y era como que decían: nosotros sabemos quién eres, de dónde vienes, no nos vas a engañar, ya que lo que el Señor afirmaba no correspondía a la imagen que ellos tenían, a las expectativas. Y por ello el Señor les va a echar en cara su soberbia e hipocresía, al tenerse ellos como superiores, especiales, únicos, y no actuar con la humildad. Como suele decirse, las verdades amargan muchas veces, incomodan. Y esta multitud se desesperó y se enojó al oír ese reproche que Jesús les hace. Les molestaba y les irritaba que les recordara quiénes eran en realidad y que les llevara a ver sus propios comportamientos. Por ello prefirieron intentar deshacerse de Él, cosa que no fue posible aún, porque aún no había llegado su hora, y se marchó en medio de ellos. Pensemos en nuestra vida, nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces renegamos porque Dios no es lo que queremos o pensamos? ¿Por qué no hace lo que queremos? ¿Por qué no actúa conforme a nuestra voluntad, gusto, capricho o deseo? Estemos atentos cuántas veces hemos rechazado a Dios y hemos querido también expulsarlo de nuestro corazón. Seamos humildes y aceptemos quién es Dios. Reconozcamos su grandeza, su amor, y ello nos facilitará una mejor relación con Él. Ello nos facilitará honrar, alabar y glorificar al verdadero Dios. Que Dios te bendiga, te acompañe, te guíe en cada momento de su vida, y su bendición te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.